quienes somos más allá, que ustedes lo sanan. Estamos conectados hacia un propósito con nosotros mismos. Relajación en el cuero cabelludo. Bienvenidos amigos una vez más a nuestro canal. Muy feliz de tenerlos aquí una vez más con nosotros. El día de hoy, más que un masaje, vamos a trabajar lo que es relajarnos, respirar, concentrarnos en el ahora, ubicarnos aquí, trabajar en nuestro amor propio, nuestra concentración interna, nuestra energía interna de confiar en lo que nosotros hacemos. A veces nuestra visión nos ayuda a ver las cosas del mundo hacia afuera, pero solo cuando estamos en calma, cuando nos tomamos un momento para nosotros, nos permite ver nuestro mundo hacia adentro, lo que conocemos, y muchas veces, aunque nuestros ojos no vean, nuestra mente, nuestras manos recuerdan. El día de hoy les quiero traer una terapia para confiar en ustedes mismos. En mi caso, en lo que yo hago, que son los masajes, que estamos el día de hoy con nuestra bellísima Natu, que tiene una energía muy bonita. Vamos a estar con los ojos vendados y vamos a trabajar áreas del cuerpo, de la limpieza, energía y un masaje, se podría decir, relajante superficial. Espero les guste mucho. Siempre leemos sus mensajes. Estamos muy felices de que estén con nosotros. Y en lo que podamos mejorar, siempre cualquier comentario es bienvenido. Vamos a comenzar. Para esta ocasión voy a utilizar un antifaz para poder conectar hacia mi mundo interior. Posterior a ello, vamos a limpiar la energía, a tranquilizarla. Muchas veces las cosas que hacemos nos llevan de aquí a allá, en tantas cosas que no nos detenemos un momento a pensar, a centrarnos principalmente en nuestra respiración y en el ahora. Así que vamos a hacer todo confiando en nosotros, en lo que sabemos y en lo que somos. Vamos a respirar juntas. Inhalamos profundamente. Exhalamos. Una vez más. Pido permiso para tocar tu cuerpo y tu energía. Desde ojos que no ven, pero energías que se sienten. Desde su raíz, desde su útero, la matriz que nos conecta con el mundo, con nuestras raíces, con nuestra familia, con nuestra historia. ¿Cuántas veces pasamos por el mundo sin ni siquiera saber nuestra propia historia? De nuestra madre, nuestro padre, nuestros abuelos. Realmente, quienes somos más allá de lo que hemos obtenido en títulos, en conocimientos. ¿Quiénes somos si un día perdemos la memoria? Vamos a recordar con una mirada hacia adentro nuestra energía. Vamos recogiendo todo aquello que se ha acumulado. Vamos a pedir que el fuego transmute todo aquello que se encuentre obstaculizado, estancado, como el flujo de un río es nuestra sangre. Nuestras emociones pueden obstaculizar ese flujo.
verse reflejado en el cuerpo, enfermedades. Como dice uno de mis escritores, psicoanalistas y psicoterapeutas favoritos desde nuestra hermosa Argentina, el profesional Gabriel Rolón, que nos dice que todo aquello que no se pone en palabras no nos permite salir de ese momento y el cuerpo lo siente. Hoy en día lo hemos llamado ansiedad, lo hemos llamado depresión y tantas alteraciones. Vamos a pedir que todo eso transmute. Muy bien. Vamos a tomar con terapia de sonido. Mientras vamos a respirar profundamente en 4 tiempos. Inhalamos, sostenemos, 2, 3, 4, soltamos por la boca. Para que ustedes puedan reflejar esta relajación del sistema nervioso, siempre la exhalación tiene que ser más larga que la inhalación. Una vez más. Y mientras vamos haciendo esto, vamos a activar terapia de sonido. Concentrarnos en el sonido, en el aquí, en el ahora. Nuestra mente es capaz de sanar aquello que no hemos hablado pero vive en nuestro subconsciente. ¿Qué es aquello que duele? ¿Con qué estamos enojados? Vamos a volver tal vez a esa versión de nosotros mismos, de niños. Vamos a sanar y decirle a ese niño interior que ustedes están a cargo, que ustedes lo abrazan, que ustedes lo sanan, que no está solo y que hay un adulto a cargo. Dejamos que se salgan esas emociones guardadas. A veces lo manifestamos en llanto. Que salga. Si no sale en llanto, saldrá de alguna manera. Vamos a correr, a caminar. Y cerramos esos canales. Una vez, mientras la mente trabaja en todo aquello que va a sanar, vamos a tomar un poco de aceite y vamos a trabajar desde la base de nuestros pies, que quedan con nuestro peso. Sentimos el roce de manera superficial. Tomamos
Mientras respiramos y sentimos el roce de nuestros cuerpos. Meditamos en la versión de quien queremos ser. Si habita en la mente, puede existir en la realidad, siempre y cuando lo intencionamos de manera correcta, hacia lo que somos, lo que nos hace felices, quienes hemos logrado ser hasta el día de hoy. ¿Estoy feliz con lo que hago? ¿Estoy en calma con quien soy? No está mal si es que las respuestas no son las que ustedes desean. Ahí tienen un hermoso camino por el cual comenzar a recorrer. Ahora que estamos a vísperas de terminar un año, no olvidemos lo que ha pasado, lo que hemos superado, y que el día de hoy seguimos en la fe de vivir, de ser mejores, de alcanzar un sueño. Solo las metas mantienen en pie un espíritu que vibra en armonía y en luz. No pierdan de vista quiénes son, sus sueños. Mirar hacia adentro nos va a ayudar a encontrarnos en un mundo que muchas veces nos empuja hacia lo inmediato. Tomamos desde la parte, hacemos un ligero arrastre y trabajamos la parte interna. Como cuando a veces tenemos nuestra confianza, un amor en otra persona, un hijo, la pareja, una mascota, cualquiera que sea. Los abrazos nos transmiten oxitocina, liberador de neurotransmisores de felicidad, de calma. Abrácense cada mañana al despertarse, más que por el apuro de comenzar algo. Comiencen un día con intención. Nada surge de la noche a la mañana, pero una pequeña actividad repetida en días se convierte en hábito. Hagamos que cada hábito nos construya. Un día la muerte llega para todos. Nadie está libre de eso. Entonces, ¿qué vida quieren recordar cuando el momento del último adiós llegue para ustedes? A veces nuestros pensamientos, quedarnos en silencio, a escuchar nuestra mente, a escucharnos, se sienten como golpes. A veces esos golpes duelen profundamente. Hay otros que ya no. Pero ¿hasta dónde ciertas cosas que hemos vivido nos condicionan aún en la vida actual? Traumas, dolores, hasta cuando uno entrena el cuerpo para alcanzar algún objetivo físico, las fibras de los músculos tienen que romperse para poder crecer y evolucionar. Lo mismo es el espíritu, lo mismo es la mente.
si queremos avanzar hacia algo, muchas veces implica renuncia a lo que fuimos, a lo que éramos. Soltar no siempre es fácil. Y no porque algo haya terminado significa que no valió la pena. A veces le tenemos tanto miedo al dolor, cuando es el dolor lo que nos ayuda a crecer. Es el dolor que nos dice que de verdad se amó, que de verdad hubieron sentimientos que valieron la pena vivir. A veces el miedo nos estanca. Si es que están pasando algún momento, enfréntenlo. No intenten correr de él. Caminen un paso a la vez. Todo en la vida es difícil. Ser padres es difícil. Ser hijos es difícil. Un trabajo es difícil. No tener un trabajo también lo es. Vivir, luchar por tus sueños es difícil. Y no vivirlos o no intentarlos es aún mucho más difícil. Entonces, lo único que realmente debemos hacer es escoger aquello difícil por lo que vale la pena vivir. Vale la pena arriesgarnos. Incluso lo que vale la pena sufrir. Y no hay mejor ejemplo que eso, que el parto, la maternidad. El amor de un hijo, de tener un hijo, implica un proceso de mucho dolor. Y aún así, estamos dispuestos a hacerlo. Que un hombre dedique sus sueños y en la construcción de una familia en pareja es algo difícil. Vivir una vida en la cual su espíritu se sienta tranquilo y bien es difícil. Pero todo lo que vale la pena conseguir implica sacrificios. No por ello la vida es mala. No tratemos de entender a la vida. Tratemos de entendernos a nosotros. Quien habita dentro de nosotros. A veces, por mi profesión en el área de salud, he conocido a tantas personas que han llegado a la muerte sin ni siquiera conocerse. A veces lo que hemos vivido, hay una hermosa frase que dice, a veces lo que hemos vivido ni siquiera es para nosotros mismos, sino para poder ayudar a alguien más. Y soy fiel creyente de que es así. Y aunque hay momentos en los que no entendamos, cuando podemos ayudar a otra persona, todo habrá valido la pena. Desde un consejo, desde una parte de lo que somos y podemos ser. Hay muchas formas en lo que la vida es para cada uno. Yo les comparto lo que hasta el día de hoy he podido aprender, lo que he podido ser. No es la descripción de la vida como tal, sino de mi vida. Y es así como cada uno tiene que apropiarse. Y es así como cada uno tiene que apropiarse de su propia vida, de sus experiencias, con aquello
¿Qué hacemos de todo lo que nos pasa? Muchas veces no somos responsables de lo que sucede en la vida, pero sí de cómo respondemos, cómo actuamos, de la historia que construimos con todo aquello con lo que vivimos. Yo les deseo mucho amor, bendiciones, luz en sus vidas. Que el enfrentarse a ustedes mismos, escucharse, no sea una tortura, sino un papel muy importante en la forma de vivir. Que el amor nazca desde lo que ustedes se dan y puedan compartir al mundo. Vamos a trabajar la parte sensorial de la espalda, la parte posterior de todo el cuerpo. Colocamos solo un poco. Vamos a trabajar todo esto. Siempre hay cosas que podemos mejorar. A veces cometemos el error de mirar en otros, pero no detectar en nosotros mismos lo que hay que trabajar. O a veces escuchamos la voz e intentamos callarla, tratando de ocuparnos todo el día, haciendo muchas cosas, en estar a full. Esa es la tendencia, lo que nos ha llevado esta época. Y no está mal si es que realmente estamos conectados hacia un propósito con nosotros mismos, conociéndonos. Pero hay quienes pueden sentir que pasan a full y aún así sentir un vacío profundo. En la cultura budista se dice que la persona no está con exceso de sufrimiento, sino con muy poca escasez de sentido de propósito. Y el propósito se encuentra cuando estamos en comunicación con nosotros mismos. Somos nuestra persona más importante. Aunque estemos con nuestros hijos, nuestra pareja, con todo lo de afuera, aún así somos nuestra persona más importante. Hasta Dios nos manda, nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas a ti mismo, a ti misma? ¿Cuánto das a ti? Aunque a veces damos mucho de lo que somos,
A veces el mundo no siempre es justo, pero no está mal. Ustedes están en medida de lo que son. A veces podemos sentirnos mal, estar sufriendo, pero es su lucha. Y el tiempo va a pasar y ustedes se van a volver a poner de pie. Y construirán una nueva versión de ustedes mismos. No lo hagan desde el odio. Háganlo desde la gratitud. Es difícil vivir en gratitud cuando en el mundo nos están pasando cosas tristes o cosas malas. Pero cultiven su mente, sus ojos, lo que escuchan. Si están rodeados de energías negativas, cambien. Es su decisión, aunque cueste. Pueden hacerlo. Ustedes pueden. Son capaces. Son valiosos. Son bendecidos. Son personas dignas de amor. Aunque muchas veces se ha dicho en canciones, tenemos que aprender a ver con nuestra intuición. Vamos a la base de nuestro cuerpo. Para cerrar este espacio de conexión con nuestro cuerpo, desde la base de las plantas, damos movimiento, tocamos cada parte. Dejamos esto un momento aquí. Transmitimos calor para cerrar lo que es la parte de la relajación superficial de nuestro cuerpo. Muy bien, para la fase final de esto que les he querido compartir, vamos a hacer una pequeña relajación en el cuero cabelludo, en nuestro cabello. Nuestro cabello y nuestro ombligo son uno de los primeros canales con los cuales percibimos o receptamos la energía de otros. Tratarlo con delicadeza, con amor. Vamos respirando otra vez y volviendo al presente, aquí, esperando que tal vez las preguntas
nos ayuden a conectarnos con nosotros mismos. Nos soltamos, relajamos todo nuestro cuello, nuestra cabecita. Muy bien. Asimismo, procurando alimentar nuestros pensamientos con cosas buenas. A veces nuestra mente hay que nutrirla como una planta de pensamientos buenos, así como podemos y tenemos la capacidad a veces de imaginar escenarios malos o de miedo. También podemos imaginar escenarios positivos en donde ya vivimos, sentimos aquello que queremos. Nuestras células leen lo que nuestra mente dice. Y bueno, ¿cómo te sientes? Esperando que tal vez esto les haya podido ayudar un poco en casa. Muy agradecidas de que estén aquí con nosotras. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.